Quiero que nos cuente sobre uno de esos convenios que buscaban firmar esta vez para el departamento del Casanare, y la denuncia la hace el propio ministro de Agricultura, Indalecio Dangond. Dentro de esa jornada extraordinaria de trabajo que ustedes buscaban implementar el 8 de agosto, se habla de ese convenio por 30.000 millones de pesos, y es llamativo porque sería firmado con un departamento del cual es gobernador el excongresista César Ortiz, quien fue muy cercano al gobierno del presidente Gustavo Petro, que tiene además un actual representante de la Cámara, Diego García, que le hizo campaña al pacto histórico de cierta forma y que ahora ha intentado acercarse al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. De hecho, hay fuentes que nos dicen que ese congresista intentó hablar con el ministro en la posesión del presidente de la Espriella en Cali, pero que el ministro no quiso conversar con él, y después de ese intento de conversación termina haciendo esta denuncia. ¿Qué buscaban puntualmente? ¿Cuál era el interés con ese convenio para el Casanare por 30.000 millones de pesos? Mira, primero no conozco ningún convenio. Lo que conozco que sí hemos venido trabajando durante muchos meses, y ustedes pueden ver la trazabilidad de información, visitas en campo y demás, no solo lo del 8 de agosto, sino todos esos meses, es una agroindustria de café en el municipio de Támara, para poder procesar el café del Casanare y poderlo llevar a un proceso de comercio tanto nacional como internacional. Este proceso se ha venido llevando, creería que se refieren a ese, o a no ser que me digan si tenían otro, y no es por 30.000 millones. Llegaba a toda la agroindustria, la construcción y el establecimiento de la agroindustria llegaba un poco más de 19.000 millones, pero de todos modos es un proceso que lleva muchos meses, incluso desde principio de año, trabajándose, visitas en campo, y ahí están todas las constancias, y como siempre los proyectos son una jornada más cada día. Aún le falta ponerlo a punto, y espero que el nuevo director que llega, ojalá lo tenga en cuenta. Es algo importante para el departamento del Casanare. Hay una pregunta que hoy resulta imposible ignorar. ¿Qué estaba pasando con la contratación del gobierno Petro cuando ya había terminado su mandato? Porque mientras Colombia acababa de estrenar presidente, mientras el nuevo gobierno apenas comenzaba a asumir sus funciones y el país esperaba conocer el rumbo que tomaría esta nueva etapa, en una entidad estatal se habilitaba algo que ha generado una enorme controversia: trabajar y adelantar actuaciones administrativas y contractuales precisamente el sábado 8 de agosto, un día después de la posesión del nuevo mandatario. Y aquí es donde comienza la verdadera discusión, porque no estamos hablando simplemente de un sábado laboral. Las denuncias conocidas apuntan a una serie de contratos y movimientos de contratación que venían desarrollándose desde los primeros días de agosto, incluyendo millonarias operaciones y la continuidad de decenas de contratistas hasta finales de año. La pregunta entonces es inevitable. ¿Se trataba simplemente de darle continuidad a proyectos que ya estaban en marcha, como sostiene la administración saliente, o existía un verdadero afán por dejar compromisos y contratos definidos antes de entregar definitivamente el poder? Hay además un detalle que vuelve todavía más llamativa esta historia. Ese mismo 8 de agosto se produjo un cambio en un cargo relacionado con la gestión contractual, y mientras unos aseguran que no hubo ninguna firmatón extraordinaria y exigen que se demuestre qué contratos fueron realmente firmados ese día, otros sostienen que la documentación muestra un patrón mucho más amplio. Hoy vamos a revisar qué ocurrió, cuáles son los contratos señalados, quiénes hicieron las denuncias y, sobre todo, por qué esta polémica apenas comienza. Nos atiende el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, don César Augusto Pachón. Bienvenido a Caracol. Julio, y a todo el equipo de la audiencia, un cordial saludo, muy buenos días. Yo le quiero hacer una pregunta muy concreta y luego hablamos de la razón, si eso fue o no fue cierto. Usted habilitó el 8 de agosto, es decir, un día después de tener nuevo presidente, usted habilitó ese sábado 8 de agosto para tener actuaciones administrativas y contractuales, ¿sí o no? Como en los últimos meses, la agencia ha estado bloqueada porque la Agencia Nacional de Tierras, que opera en el mismo edificio, teníamos mucho trabajo represado, y si tú puedes ver el histórico de la agencia, todos los sábados, todos los festivos fueron declarados hábiles. Tenemos muchos proyectos con las comunidades que aún no se han terminado de sacar adelante ciertos detalles para poder ya entregar a ellos. Entonces, por lo tanto, seguimos común y corriente trabajando. A nosotros nadie nos ha pedido la renuncia, estoy en mis funciones aún. O sea, la respuesta es sí, habilitó ese sábado 8 de agosto. La pregunta es, ¿para qué? Daniel Briceño nos atiende, que es el denunciante también, y que el propio ministro de Agricultura, pues, recogió las denuncias, don Indalecio Dangond, que hace el representante más votado, Daniel Briceño. Don Daniel, buenos días y gracias por atendernos. Este sábado 8 de agosto,
corresponde a un día más rutinario para trabajar en la agencia o había un interés especial en firmar contratos? Julio, un saludo para usted, para el doctor Pachón y para todos los que nos escuchan. No, miren, aquí es evidente que, y además, absolutamente inusual que usted ya 8 de agosto, día sábado, después de la posesión del nuevo presidente, usted lo habilite como día hábil para seguir firmando contratos. Pero también lo más llamativo es que se haya declarado insubsistente al director de gestión, al vicepresidente de gestión contractual ese mismo día para encargar a otro. Eso yo creo que también es otro tema. Pero también, y según la documentación que tenemos, esto lo tiene el ministro Dangond, lo tengo yo, pues nosotros tenemos los borradores de un convenio por 192.555 millones de pesos que se quería firmar entre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y la Agencia de Desarrollo Rural para atender a algunos municipios por los efectos del Frente Frío. Y yo creo que eso es uno de los convenios que se querían firmar. Pero no solo esto, Julio. Yo tengo que decirlo que el 6 de agosto la Agencia de Desarrollo Rural estuvo muy pendiente, dejando amarrados contratistas hasta el 31 de diciembre. Dejaron amarrados más de 75 contratistas por más de 2.500 millones de pesos. Pero no solo esto, Julio, si yo me pongo entonces a revisar la contratación desde el 1 de agosto, encuentro que la Agencia de Desarrollo Rural pues también se firmó más de 20.000 millones de pesos en contratos, entre esos un contrato de 10.500 millones de pesos con el contratadero cuestionado llamado Al Desarrollo, que el mismísimo secretario de Transparencia, el señor Hidárraga, de Presidencia del señor Gustavo Petro, le decía a todos que no firmaran contratos con Al Desarrollo, que es un contratadero que se dedica a poner paneles solales, a hacer temas de actividades a favor de la mujer y demás, y lo firmaron 10.500 millones para tener maquinaria amarilla en ciertos lugares del país. Entonces, aquí las cosas sobre la mesa dicen que sí había una firmatón de contratos en la Agencia de Desarrollo Rural y que obviamente lo del 8 de agosto es una muestra más de que afanosamente se querían dejar amarrados contratos como se venían dejando amarrados contratos desde los días anteriores. Don César, sé que usted me va a decir que esto lo hacen todos los gobiernos, pero fíjese usted que son los copartidarios del progresismo, voces que hoy están en la oposición diciendo que decisiones como esta opacan cosas buenas que deja el gobierno saliente. ¿Cuál es la necesidad de insistir en firmar contratos cuando ya el gobierno se acabó, don César? Julio, primero quiero decirle al doctor Briceño que me muestre cuál contrato firmé yo el 8 de agosto. Por eso le estoy pidiendo la rectificación tanto a Briceño como al ministro de Agricultura y a varias personas. En ningún momento se firmó ningún contrato. Que él me muestre cuál contrato le he firmado esa fecha, que es lo que me quieren acusar. Es evidente, inusual, dice él, pues mira, aquí hay un Plan Nacional de Desarrollo. Hay una reforma agraria que incluso yo le voy a hacer llegar mi libro a usted de Julio, porque considero que la reforma agraria debe ser una política de Estado. No se puede cambiar una línea que está dando funcionalidad, que ha reactivado el campo, para después volver otra vez a la antigüedad del gobierno Duque o Santos, halagando a la federación y solo trabajando con las federaciones. En subsistencia, doctor Briceño, simplemente se hizo porque realmente no estaban haciendo un plan tortuga. Y acababa de nombrar este vicepresidente hace unos 10, 15 días. ¿A quién nombré? A la vicepresidenta encargada que estaba hace 15 días. Yo no lo traje a nadie nuevo. Simplemente nosotros necesitamos seguir trabajando y poder avanzar. Pero yo no puedo, donde participan de una reunión y se niegan a firmar un acta, entonces nosotros yo seguir con ese vicepresidente que realmente no me permitía trabajar. Entonces nombré a la misma que venía en funciones. El convenio que usted habla, Briceño, de los 192 millones, no se pretendía firmar ese día. Para poder firmar el convenio necesita las dos partes. ¿Acaso la unidad de gestión del riesgo tenía día hábil? ¿Acaso yo me reuní con ellos ese día? O sea, aquí no venga a echarle mentiras al pueblo colombiano, ¿sí? Se necesitan las dos partes. Y muéstreme qué convenio tengo yo firmado con la unidad de gestión del riesgo, ¿acaso? ¿Sí? Los contratistas, ese día no se firmó esos contratos que usted dice. Eso se hizo en el segundo semestre, los meses de este segundo semestre, porque ya la mayoría de gente se le terminaba su contrato. Ellos tienen que seguir en campo acompañando a las comunidades y cumpliendo sus funciones. Yo creo que si nosotros no los nombramos, este gobierno que llega no los va a nombrar o los va a poner a hacer otras cosas, o traer otra gente que no va a tener ni idea de los proyectos, y los proyectos se caen en plena aportas ya en fenómeno del niño. ¿Cómo vamos a ser tan irresponsables de no nombrar o no darle continuidad a estos contratistas? Porque tienen que continuar en campo, sobre todo porque yo soy el ejecutor de la política pública. Sí, yo no sé el que la hago, yo soy el responsable de que la política pública se cumpla. Los que están dando la asistencia técnica, entonces no les damos continuidad a cada uno de ellos, ¿sí? Lo al desarrollo que usted se refiere, al desarrollo, en el caso de la Agencia de Desarrollo Rural, no hablo de las demás instituciones.
el contrato que venía teniendo lo ha cumplido. Es tanto, yo hice entrega la semana pasada por una sentencia del Consejo de Estado en La Guajira, donde yo tenía y estaba obligado a ponerle agua a los 5 municipios de alrededor de la represa Ranchería. Lo entregué, estuvo la Contraloría, la Procuraduría, los demás entes, hasta parte de la Asamblea del Departamento, alcaldes, y cumplí. ¿Quién hizo esas obras? Al desarrollo. Si quiere usted puede verlo, le doy los documentos, y si a mí me cumplió el desarrollo, ¿yo por qué lo tengo que no volver a contratar? Y ahora si la ley y la autoridad le permite seguir trabajando, el día que digan que ya está sancionada por algún ente, pues no lo vamos a poder contratar. Pero si a mí me cumplió y pude entregar las obras la semana pasada y le pusimos agua a los 5 municipios del sur de La Guajira, señor con el Pachón. trabajo de ellos. Y una cosita más, Gustavo Bolívar. Sí, claro, usted tiene razón, Briceño. Lamentablemente se perdió una elección presidencial por las actitudes de personas como Gustavo Bolívar y algunos otros. ¿Por qué? Porque lo juzgan a uno y no son compañeros, no respaldan. Y yo creo que a ti te ha pasado en tu partido, Briceño. Sí, pero permítame, señor Pachón, porque usted está pidiendo al representante de Briceño que se retracte de sus denuncias y ya usted ha dado aquí las explicaciones frente a cada uno de los puntos que menciona el congresista. Por eso quiero preguntarle, representante Briceño, después de escuchar esta explicación, ¿usted se retracta o se mantiene en las denuncias que ha hecho en las últimas horas? Aquí lo que el país tiene que saber es que no se firmó un convenio porque el ministro Dangond se dio cuenta y comenzó a trabajar desde muy temprano. Yo sí creo que el país debe entender que independientemente del plan de desarrollo, porque es que el plan de desarrollo continúa hasta el próximo año que se apruebe y que nosotros en el Congreso aprobemos el plan de desarrollo, que se llama la continuidad del plan. Estos meses se va a trabajar con el plan de desarrollo del señor Gustavo Petro. Sin embargo, eso no daba para que el señor Pachón corriera de afán a ejecutar plata, que eso es lo que está haciendo. Porque es que aquí lo llamativo es que el vicepresidente contractual fue declarado insubsistente el mismo 8 de agosto. Esa es la fecha de resolución y que además ese día hábil, yo tengo que preguntarlo abiertamente porque se declara día hábil el 8 de agosto y más encima se le da opción a los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Rural de trabajar desde la casa. O sea, más encima se puede trabajar virtualmente. Es evidente que aquí había un afán por firmar este convenio y otro de Casanare que está denunciando el ministro Dangond y que independientemente de todo no les queda bien. El gobierno ya se les acabó. Ya el 7 de agosto se posesionó Abelardo de la Espriella, ya llegó el momento de ellos y lo mejor para el país, para el funcionamiento de los gobiernos, es que los funcionarios que están hacia atrás, que son del gobierno Petro, pues respeten los recursos del nuevo gobierno. Esto no se trata de que le van a echar para atrás una reforma agraria rural, porque es que ahí están las mismas metas, es el mismo plan de desarrollo, la misma forma en cómo se iban a gestionar las cosas, pues tiene que llegar a ser los ministros Dangond, el próximo director de la ADR, porque se va a trabajar sobre el plan de desarrollo de Gustavo Petro hasta el próximo año, que el Congreso lo apruebe. Es evidente, un 8 de agosto puede dejar amarrados contratos, 6 de agosto donde dejaron amarrados contratistas, desde el 1 de agosto la Agencia de Desarrollo Rural venía firmando millonarios contratos y pues es un afán de última hora que nosotros estuvimos denunciando tanto con el Ministerio de la Igualdad, con varios ministerios y que aquí en Caracol se recogieron varias de esas denuncias. Yo sí me reafirmo, nosotros tenemos mucha más documentación y pues bueno, esperaré la denuncia que ha anunciado el señor Pachón y pues allá nos veremos en la Corte y nosotros le diremos a la Corte por qué razones que nosotros nos mantenemos. Representante, y es que usted toca un tema muy importante y es la reforma agraria. Presidente, en ese sentido, ¿cuáles son sus temores con la llegada del nuevo gobierno? Mira, va a ser muy sencillo. Aquí no les ha gustado que en el general de la ruralidad trabajemos. Yo he visto declaraciones donde no les agrada que se trabaje con los indígenas o con ciertas comunidades. Entonces, además, la política que trae este gobierno, puntualmente el ministro Dangond, ustedes lo han visto todos estos días reuniéndose única y exclusivamente con las federaciones, Federación de Cacaoteros, de Cafeteros y cada una de ellas. Resulta que aquí se ha venido trabajando con la ruralidad en general. Nosotros hicimos grandes cooperativas, asociaciones campesinas que hoy exportan ellos mismos y ganan 5 a 10 veces más que lo que le pagaba la federación en el parque de su pueblo. Nosotros queremos, y pido eso ya que me dan la oportunidad de ese espacio, y a usted también le digo, Briceño, hombre, no vayan a echar a la basura o a hacer trizas a la reforma agraria como hicieron trizas La Paz. ¿Por qué? Porque es que esto está dando resultados. Yo los debo a donde hay cocaleros que antiguos simplemente sembraban cocaleros, hoy siembran café o cacao y ellos mismos se exportan. Y al exportar, el dinero sin intermediario le llega al bolsillo de ellos. Hubo resultados positivos. Usted que es un hombre consciente, Briceño, hombre, busquemos qué es lo positivo. Medio país votó por una propuesta, medio país votó por la otra. Yo creo que el país se merece poder tener algunos temas importantes en esta política pública de la reforma agraria. Nosotros no podemos permitir que eso se bote a la basura así de un momento a otro, como pasó con hacer trizas La Paz. Se viene eso, ahora se vienen posiblemente masacres.
Sí, porque hubo fincas que entonces van a buscar recuperar a las malas, ¿sí? Que eran de ciertas personas que le deben a la justicia, a la ley, o que armaron grupos armados en Colombia. Entonces ellos van a buscar recuperar sus tierras. No, aquí necesitamos de verdad hacer respetar una verdadera reforma agraria. El mercado agropecuario, el mercado con China, es un mercadazo, es un excelente mercado. No vamos a depender del dólar, sino de la moneda china. No vamos a depender de la bolsa de Nueva York. Y ellos necesitan esos productos. Pero si aquí dicen que van a cerrar la ruta de la seda o nos van a sacar de la ruta de la seda, pues sí está muy grave. O sea, ¿cómo va a crecer Colombia? Estados Unidos no lo va a dejar crecer. Nos van a inundar en leche, nos van a inundar en otros productos agropecuarios. Y aquí va a haber un caos, como el que hubo en el gobierno Duque, en el gobierno Santos, en el gobierno Uribe. Sí, sin duda, esta polémica también ha desatado una ola de reacciones y usted, representante, ha dicho en varias ocasiones que la ruana de Pachón es como la ruana de Carlos Amaya, gobernador de Boyacá. Cuéntenos qué es lo que usted quiere decir con esto. Primero yo tengo que decirle al doctor Pachón, mira, masacres hubo durante el gobierno Petro, 350 masacres y 1.219 familias, y eso nunca los escuché yo decir nada sobre eso. Segundo lugar, una cosa es la política del gobierno entrante, que ya se revisará dentro del plan de desarrollo de gobierno, que tiene toda la legitimidad y todo el derecho para pues establecerla. Y eso, pues, por eso se ganan las elecciones y ya miraremos cuál va a ser la política, porque hasta ahora no se ha dicho mucho y ya lo veremos en el plan de desarrollo. Tercero, sobre las federaciones, hombre, yo creo que también el trabajo con las organizaciones y demás que nombra el doctor Pachón no puede dejar por fuera el desprecio que le ha dado este gobierno a organizaciones muy serias y que aquí yo tengo que salir a defenderlas. La Federación Nacional del Cacao, como la Federación Nacional del Café, está dispuesta y está organizada por gente absolutamente también seria. Y yo sí tengo que decir que eso no es malo que el ministro Dangond se esté reuniendo con ellos. Yo creo que también es una buena noticia que se vayan a tener por fin todas las partes. Y cuarto, que es muy importante, mire, aquí uno tiene que ser muy claro en las cosas. Aquí hay una intención muy clara de dejar contratos amarrados a última hora. Con la excusa de salvar una u otra cosa, vuelvo y les repito, aquí está el Plan Nacional de Desarrollo del señor Petro, que va a seguir actuando hasta el Plan Nacional de Desarrollo de Abelardo de la Espriella, que se apruebe el próximo año de Congreso, así lo establece la ley. Entonces, lo que yo sí no puedo dejar aquí es que a nosotros, y además los antiguos directivos de la Agencia de Desarrollo Rural, pues entonces con la excusa de que ayudan al campesino y pueden haber tenido unos resultados y demás, pues nos vengan a decir que es que entonces no pueden parar contrataciones y que ellos tienen el derecho de seguir contratando. A eso me refiero yo. Aquí ha habido un discurso en donde por el hecho de estar ayudando pues a algunas poblaciones entonces se puede justificar todo, que es lo mismo que hace el señor Amaya. El señor Amaya en Boyacá justifica cualquier tipo de atropello y dice que es que no, que es que está ayudando a la gente. Es lo mismo que está haciendo el señor Pachón. Dice, es que aquí me van a estudiar la reforma agraria. Nadie ha dicho eso todavía. Es que aquí van a haber masacres. Hubo 350 masacres con el señor Gustavo Petro y no dijeron nada. Y entonces por eso es que vamos a declarar días hábiles y vamos a contratar masivamente. Yo creo que no. El gobierno se les acabó el 7 de agosto y ganó Abelardo de la Espriella con toda la legitimidad. Así no reconozcan como tal la elección, pero pues Abelardo de la Espriella y su gobierno tienen el derecho de decir no voy a firmar esto o pues después yo miro si lo firmo o no lo firmo. Y llegamos al final de esta historia, pero probablemente estamos apenas frente al comienzo de una discusión mucho más grande, porque después de escuchar todas las versiones hay algo que resulta evidente. El 8 de agosto se convirtió en una fecha que merece ser revisada con lupa. La Agencia de Desarrollo Rural sostiene que habilitar ese sábado no fue algo excepcional y que históricamente se han declarado hábiles sábados y festivos para sacar adelante proyectos pendientes. También se niega que ese día se hayan firmado los contratos que algunos denunciantes señalan. Esa explicación tendrá que ser contrastada con los documentos y la trazabilidad de cada proceso. Pero del otro lado hay preguntas difíciles de ignorar. Se habla de más de 75 contratistas cuya continuidad habría quedado asegurada hasta diciembre, de millonarios contratos tramitados durante los primeros días de agosto y de convenios que estaban avanzando justo cuando el gobierno entrante comenzaba a tomar el control de las instituciones. Y ahí aparece la preocupación central. No solamente qué se firmó el 8 de agosto, sino qué decisiones contractuales quedaron encaminadas durante los últimos días de la administración Petro. Porque una cosa es garantizar la continuidad de una política pública y otra muy diferente sería utilizar los últimos días de un gobierno para comprometer recursos que tendrá que administrar la nueva administración. También hay que ser muy cuidadosos. Una denuncia no es una sentencia y una sospecha no puede convertirse automáticamente en una acusación de corrupción. Si los contratos tenían soporte legal y respondían a necesidades reales, corresponde demostrarlo con documentos y absoluta transparencia. Pero precisamente por eso las preguntas deben permanecer sobre la mesa.
¿Por qué se habilitó específicamente el 8 de agosto? ¿Qué actuaciones se realizaron ese día? ¿Qué contratos estaban listos para ser firmados? ¿Cuánto dinero estaba comprometido? ¿Quiénes eran los beneficiarios? El nuevo gobierno tiene legitimidad para revisar las decisiones que recibió y determinar cuáles contratos cumplen con la ley, cuáles deben continuar y cuáles eventualmente deben ser examinados. Al final, esto no debería convertirse simplemente en una pelea entre quienes defienden al gobierno saliente y quienes respaldan al gobierno entrante. El verdadero protagonista debe ser el dinero público. Si los contratos son legales, transparentes y necesarios, que se conozcan los documentos y que continúen los proyectos que beneficien a los colombianos. Pero si existió un intento de dejar compromisos innecesarios, acelerar procesos o comprometer recursos de manera irregular antes de entregar el poder, tendrá que establecerse la responsabilidad correspondiente, porque cuando un gobierno termina, el Estado no termina con él. Los recursos públicos tampoco pertenecen a un partido, a un presidente ni a una administración determinada. Pertenecen a todos los colombianos. Por eso esta historia no debería cerrarse con declaraciones cruzadas. Debería cerrarse con documentos, cifras, contratos y respuestas claras. Ahora será tarea de los organismos de control y del nuevo gobierno revisar qué ocurrió realmente. Y será la ciudadanía la que tendrá que estar pendiente de que esa revisión no se quede solamente en titulares. Porque una transición de gobierno debe significar precisamente eso, entregar el poder, no dejarlo comprometido. ¿Y usted qué piensa? ¿Fue simplemente continuidad administrativa o hubo un verdadero afán por dejar contratos encaminados antes de la llegada del nuevo gobierno? Déjeme su opinión en los comentarios.